Bueno, pues eso es lo importante, que cada culto podamos sentir a Dios en el nombre de Jesús. En esta tarde, hermanos, doy gracias al Espíritu Santo de poder estar en medio de ustedes celebrando culto para Dios. Es una bendición muy grande poder verles a ustedes y ver cómo adoran. El pastor me decía, tengo un coro y tengo una iglesia que adora de una manera impresionante. Y me explicaba, tengo los coros, los jóvenes, las hermanas. Os quiero decirte, pastor, que te has quedado corto. Te has quedado corto. De verdad que sois todos unas bendiciones. Y aquí está Dios. Gloria a Dios. Reciban un abrazo fuerte de nuestro hermano David de Logroño, de la Iglesia del Monte, que os quiere, que os respeta en el amor de Dios, en el nombre del Señor. Amén. Yo no soy canso predicando, ¿vale? Yo no suelo ser muy largo. Quiero compartiros una palabra muy sencilla, pero para haceros bien en el nombre de Jesús. He estado comiendo con el pastor. La pastora me ha sacado un tanque de comida, filetes, me ha sacado de todo. Luego nos hemos puesto un ratico a orar. El pastor se ha tirado de rodillas. Yo, como he comido tanto, me he puesto a orar de sentado. Me ve gordo la pastora y dice, pues le voy a dar comida. Bueno, queridos hermanos, hablando con el pastor yo le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo es la iglesia? Intentando, digo, a ver si me da algún detalle y predico un mensaje u otro. Pero el pastor me dice, no te voy a decir nada de la iglesia. Dice, lo que Dios te ponga en el corazón entendemos que es lo que Dios quiere. Estando antes del culto, tomando un café con algunos jóvenes, me decían, ¿qué vas a predicar? Digo, tengo un pensamiento, pero hasta el último momento pues no sé lo que voy a predicar. Pero por medio de las alabanzas Dios me ha confirmado una palabra sencilla. Y vamos directos creyendo que hoy Dios va a hablar en el nombre del Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Voy a leer solamente un par de versículos, porque la historia es muy amplia, luego iré explicando yo algunos detalles. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Que Dios bendiga, hermanos, esta porción de su palabra. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Bueno, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que el rey Ezequías muere y en su lugar llega al trono su hijo Manasés. A la temprana edad, hermanos, de 12 años, Manasés llega al trono y dice la Biblia que comenzó a reinar y estuvo durante 55 años en el trono. Claro, si visualizamos y observamos la biografía de Ezequías y la de su hijo Manasés, parece imposible que fuesen padre e hijo. Hay una diferencia abismal. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sencillamente, hermanos, porque Ezequías fue un hombre íntegro, un hombre que caminó bajo la presencia de Dios, un hombre que vivía en la palabra y en la ley de Dios, un hombre que hizo lo recto. Sin embargo, hermanos, su hijo Manasés fue todo lo contrario, un hombre pecador, un hombre idólatra y un hombre, hermanos, que no atendía la voz de Dios. De tal manera, hermanos, que la biografía de Manasés aparece aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 33, y también en Segunda de Reyes, capítulo 21. Y en estos dos pasajes podremos ver cómo Manasés participó de las mismas abominaciones de las naciones que tiempo atrás Dios había echado delante de los hijos de Israel. Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a Baal, hizo imágenes de Asera. Y este rey adoró al ejército del cielo. La Biblia nos enseña que edificó altares en la casa de Jehová y en los dos atrios de la casa del Señor. Vemos cómo Manasés pasó a sus hijos por fuego en el valle de Hinón, al dios Moloc. Estos rituales satánicos, resulta, queridos hermanos, que los sacaban fuera de Jerusalén. Y fuera de Jerusalén, en un lugar apartado, se congregaba toda la gente. Y cuenta la historia en la Biblia cómo había una figura de un toro, como de hierro, de bronce, de pie, con la boca abierta y las manos así. ¿Y qué es lo que hacían? Calentaban esa estatua. Las manos estaban articuladas con cadenas por detrás,
con todo respeto, no quiero herir la sensibilidad, pero sí me veo la necesidad de que ustedes sepan esta información. Cogían a los niños, los ponían en las manos, tiraban de las cadenas, levantaban las manos, se lo tragaban y así ofrecían a sus hijos a Moloch. Rituales satánicos, llenos de demonios. Manasés observaba los tiempos, miraba agüeros, consultaba a divinos, es decir, consultaba hechiceros, a los medios. Diseñó una imagen fundida de acera y la metió en el templo de Jehová, algo abominable. Y dentro de la casa de Jehová llevaban a cabo rituales satánicos y muy pecadores. Hizo extraviarse al pueblo para hacer más mal que las naciones que tiempo atrás Jehová había destruido. Lo dice la palabra del Señor. Manasés fue tan sanguinario que derramó tanta sangre inocente, de tal forma que llenó, dice la Biblia, de Jerusalén de extremo a extremo. Este era Manasés. De tal manera, queridos hermanos, que en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6, dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ay, Padre. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando leía este texto, yo me paraba a meditar, a reflexionar. ¿Qué significa la palabra exceder? Se excedió. La palabra exceder significa hacer algo que aventaja a todo lo que ya se había visto hasta entonces. Es decir, hermanos, Manasés era un hombre tan malo, tan pecador, que aventajaba a todos los reyes malos y pecadores que había habido hasta ese momento. Le era cosa fácil. Se levantaba por la mañana y lo único que pensaba y su único deseo, objetivo, propósito, era de pecar. No atendía a la palabra del Señor. De tal manera, queridos hermanos, que Dios en diferentes ocasiones envió profetas para predicar al rey Manasés y al pueblo. Con cuerdas de amor los llamó. Mensajes con amor, con cariño. Arrepentíos. Deja el pecado, arrepiéntete. Deja la idolatría, deja todo lo que estás haciendo. Pero vemos, hermanos, como Manasés seguía obstinado y no ponía oído y atención a la palabra del Señor. De tal manera, hermanos, que llega un momento donde Dios envía un profeta, se presenta delante de Jerusalén y tiene que decir: así dice Jehová, Dios va a hacer una obra en Jerusalén, que a la persona que escuche lo que ha hecho Dios con esta nación, le van a retiñir ambos oídos. Y así fue. Pasó un tiempo y dice la Biblia que vinieron los asirios, y dice la Biblia que se llevaron a mucha gente deportada a Babilonia, y entre ellos se llevaron al rey Manasés, atado con cadenas y con grillos. Estuve estudiando este pasaje y resulta, hermanos, que los asirios, cuando venían y conquistaban una ciudad y se llevaban a gente deportada a otras tierras, esos grillos no eran grillos, eran argollas. ¿Y qué significa esto? Pues que cogían como unos aros de hierro, se los traspasaban o a la nariz o a los labios y se los llevaban, hermanos, como si fuesen una bestia. Pues esto es lo que le pasó, hermanos, a Manasés. Vinieron los asirios y vemos, hermanos, cómo se lo llevaron deportado a Babilonia y lo introdujeron y lo dejaron en una cárcel fría, oscura. Y ahora vemos, hermanos, cómo Manasés pasa de estar en Jerusalén, en el trono, con corona, con lujos, con riquezas, con comodidades. Vemos cómo se encuentra en una cárcel extranjera, arruinado por causa de su pecado, pagando las consecuencias de sus malas decisiones, arruinado por completo. De tal manera, hermanos, que me lo imagino, por la mañana no podría descansar, por las noches el demonio no le dejaba descansar, atormentado, arruinado por causa de su pecado. Pero lo que me llama la atención, hermanos, de todo esto es que dice la Biblia en el capítulo 33, verso 12, dice: mas estando en angustias, dice, invocó a Jehová, el Dios de sus padres, oró, y dice la Biblia que Dios lo escuchó y lo atendió. Yo no sé ustedes, hermanos, pero este pasaje, esta biografía, esta historia, a mí me está enseñando una lección muy importante y una lección muy grande. ¿Cuál es? Sencillamente, hermanos, que un verdadero arrepentimiento siempre trae buenos resultados. De tal manera, hermanos, que lo puedo ver en este hombre, malo, perverso, era un hombre idólatra, ofreciendo a sus hijos por fuego Moloch. Pero atención, hermanos, en el primer momento que abrió su corazón, en el primer momento que se humilló delante de él y empezó a
Todavía hay sangre manando del costado de Cristo para limpiarte, para santificarte. Por lo tanto, no prestes atención a los mensajes negativos de Satanás. Hay sangre que perdona en el nombre de Jehová. Todavía hay sangre emanando del costado de Cristo para limpiarte y para limpiarme. He confirmado Dios esta palabra con la alabanza. Sangre que limpia. Y esto es de lo que quiero predicarles en esta tarde. Estoy sintiendo, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. Saranda la babore vasaya. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él y a nuestro Dios. Dice que es amplio en perdonar. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Dios está deseando que vengas a Él y te arrepientas. Pero escucha, tu arrepentimiento tiene que ser real y genuino. Si el pecado de Manasés o los pecados de Manasés fueron grandes, grande fue su arrepentimiento. Es que lo dice la Biblia, se humilló grandemente. Es decir, se dejó el pecado y se volvió a Dios con todo su alma y con todo su corazón. Reconoció, hermano, su pecado. Y es que Dios conoce y sabe si nos arrepentimos de verdad, de corazón o no. Él conoce nuestros pensamientos y Él pesa el corazón. Hay un salmo que dice de que antes de que la palabra salga por nuestra boca, Dios ya la conoce. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, nuestro sentar y nuestro levantar. Por eso, queridos hermanos, el arrepentimiento te tiene que doler. Qué bien. Te tiene que entristecer saber que has ofendido y has fallado al Señor. Qué bien. ¿Saben cuál es el verdadero arrepentimiento? En el griego la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. Un verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado y vivir una nueva vida para Dios. ¡Gloria a Dios! El arrepentimiento genuino es total cuando nos comprometemos de todo corazón de apartarnos de nuestra vida pasada pecaminosa y de tratar de vivir una vida nueva para Dios. Dios sabe que no viviremos perfectamente porque tendremos caídas y errores, pero lo que Dios está buscando es un hombre y una mujer que intente vivir en la palabra a la medida de sus fuerzas. Sencillamente, hermano y hermana, un verdadero arrepentimiento es aborrecer el pecado y amar a Dios. Tiene que haber un cambio. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el apóstol Pablo era un hombre celoso de las tradiciones de sus padres. En cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, criado a los pies de Gamaliel. Un hombre celoso de las tradiciones de sus padres. De tal manera que en el libro de los Hechos y a lo largo de las cartas paulinas podremos ver cómo Pablo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, torturando a los cristianos. Les obligaba a blasfemar. Era un hombre, hermanos, que perseguía a todos aquellos que anunciaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era un sanguinario, un criminal de guerra. De tal manera que pidió permiso para ir a Damasco, a otras provincias, para seguir capturando y persiguiendo a los cristianos. Pero me llama la atención, hermanos, que en el libro de los Hechos, capítulo 9, dice la Biblia que camino hacia Damasco se le apareció el Señor, lo derribó del caballo, y desde ese momento hubo un cambio, hubo una transformación en la vida del apóstol Pablo. Antes era un criminal, pero ahora, hermanos, dice la Biblia, lo cuenta en su propia experiencia y tiene que decir cuántas cosas eran para mí ganancia, estimadas, valoradas, pero ahora las tengo por basura para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, un verdadero arrepentimiento te tiene que llevar a cambiar de vida. Una persona, hermanos, que realmente se ha encontrado con Dios, se le nota en todo su diario de vivir. También lo puedo ver en Jacob, mentiroso, usurpador. Era una mala persona, de tal manera que engañó a su propio hermano y a su padre. Pero me llama la atención, hermanos, que una noche en Peniel con el ángel de Jehová, y dice la Biblia que le tocó el encaje del muslo y su caminar era totalmente diferente. Fue un hombre transformado, renovado por el poder y la gracia redentora del crucificado. Yo tengo esta palabra y este recado del cielo. La persona, hermanos, que realmente se encuentra con Dios, se le nota, ha nacido de nuevo, ya no habla como antes, ya no camina como antes. Y en esta tarde, hermanos, doy gracias de que este
iglesia es una iglesia regenerada, es una iglesia que se ha encontrado con Dios, que no queremos saber nada del pecado, que el pecado es basura, hemos entendido que el pecado rompe, destruye y deteriora. Por eso decimos sí a la voluntad de Dios, decimos sí a la santidad. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano, confírmalo con un poderoso aleluya. Fuertes aplausos para Dios. Sigo creyendo, hermanos, que Dios cambia y transforma las vidas. Cuando venimos ante Él y nos ponemos en sus manos. Pero miren, hermanos, voy a decir algo que esto es un poquito más serio y sí para escuchar. Si hoy pecas y te arrepientes, pero en tu corazón está la pretensión de volver a pecar mañana lo mismo, donde más te gusta, discúlpame, pero eso no es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no sirve, no es válido. Porque Dios ve el corazón y Dios ve que hay premeditación, alevosía. Y tenemos a cristianos dentro de nuestras iglesias, hablo a plan general, que se han acostumbrado a pedir perdón para calmar sus conciencias, pero que no luchan, que no se abstienen para vivir en el Espíritu, para poder contrarrestar los deseos de la carne, no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Y claro, el arrepentimiento es un arma muy poderosa, pero el arrepentimiento no es un bote salvavidas que puedas utilizar a tu antojo cada vez que te tires a nadar en tus pasiones y en tus delitos y pecados. Dios se complace en perdonar y es amplio en misericordia, pero Dios ve realmente si cuando caemos y venimos ante Él lo hacemos de corazón o no. Si hoy peco, pero yo sé que voy a volver a pecar mañana, si hoy me arrepiento y mañana voy a volver a pecar, Dios lo ve. Y eso no sirve. Un verdadero arrepentimiento no es el que se dice con los labios. Hoy peco, Señor, te pido perdón. Padre, me siento mal, te pido perdón. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es un estilo de vida, es una conducta. El perdón solamente es para aquellos que aman a Dios y cumplen con su palabra, pero que rechazan el pecado y al mundo y no quieren saber nada de Él. Me llama la atención, hermanos, que está Jesús y vienen los fariseos y mucha gente y llevan a una mujer que había sido sorprendida pecando. Y ahora se crea un revolución. Imagínense esta escena. Todos rodeando a Jesús. Aquella mujer tirada en el suelo, rota de dolor, entristecida. Y ahora se acerca y le dice: Maestro, a tales mujeres la ley dice que hay que apedrearlas. Dice: ¿tú qué dices? Y dice la Biblia que Jesús se arrodilla y escribía en tierra. Y le vuelven a insistir: Maestro, la ley dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Y ahora Jesús se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Ahora vemos cómo todos los hombres empiezan a tirar la piedra, acusados por sus conciencias. Vemos cómo, me imagino, cómo uno tiraría la piedra. ¿Cómo voy a apedrear a esa mujer si yo he hecho maldiciones? Tira la piedra y se marcha. Otro acusado por su conciencia. ¿Cómo voy yo a apedrear si no estoy haciendo más que maldecir, echar maldiciones? Otro diciendo: pero si no hago más que emborracharme. Otro: si solamente tengo celos, si estoy creando discordias en mi casa. Y así podríamos decir muchos pecados. Y total, se marchan todos. Atención. Ahora Jesús se le queda mirando a aquella mujer y dice: mujer, ¿dónde están aquellas personas que te acusaban y te querían condenar y matar? Dice: no están, Señor. Atención. Dice: escucha, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vemos, hermanos, en este pasaje cómo Jesús le está perdonando, le está ofreciendo su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, la está indultando. Los fariseos no estaban mintiendo, la ley lo decía: tales mujeres hay que apedrearlas. Pero vemos cómo Jesús le ofrece el indulto. Es decir, le estaba diciendo: escucha, es verdad lo que están diciendo, pero te perdono. Hago borrón y cuenta nueva en tu vida. Pero después de ofrecer su amor, su misericordia, su gracia, hay una palabra que le dice antes de irse. Y le dice: pero escucha, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y en esta tarde, hermanos, tengo que
el mandamiento sigue vigente. Dios en esta tarde, por medio de su palabra, aparece de esta forma. Dios hoy sale a tu encuentro, no para acusarte, no para apuntarte con el dedo. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Dios quiere limpiarte con su sangre. Pero escucha, no te olvides que el mandamiento sigue vigente. Vete y no peques más. Por eso, queridos hermanos, vamos a acercarnos a la cruz. Vamos a vivir un evangelio real. Porque nos estamos jugando. No es un coche, no es una casa. Es una vida eterna en el reino de los cielos. Por lo tanto, creo, hermanos, que merece la pena vivir en santidad. Merece la pena amar a Dios. Merece la pena rechazar el pecado. ¡Gloria al que vive! ¡Gloria a Dios! Es que el mandamiento sigue vigente. Por eso hay otro texto en 1 de Juan que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es que el mandamiento es ese: no pequéis. Pero ahora dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La evidencia del perdón de tus pecados es una vida santa. Dice la Biblia: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Por eso hoy quiero animarte. Lucha con todas tus fuerzas para vivir en santidad y agradar a Dios. Es cierto que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Dice la Biblia: el que viene a Cristo nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, Él hace nuevas todas. Pero claro, el hecho de que vengamos a Cristo, eso no significa que yo vengo a Cristo y soy una persona perfecta, impecable. Soy un querubín con alas y ya no peco. No, hermanos. Seguiremos teniendo errores, caídas. Seguiremos equivocándonos. Pero con una gran diferencia. Y aquí realmente sabremos si hemos nacido de nuevo, si nos hemos encontrado con Dios. ¿Y cuál es la diferencia? De que antes caía, pecaba y me deleitaba en el pecado, pero ahora que he conocido a Cristo, cuando caigo y peco me duele las entrañas y me entristece. Ese es, hermanos, el gran punto. Aquí no hay super espirituales. Todos caemos, todos cometemos errores. Pero escuchen, aunque todos caemos, aunque todos tenemos errores, fallos y caídas, y aunque todos pecamos, no todos reaccionamos al pecado de la misma manera. Voy a hacer una pregunta y reflexiona, que es muy importante. No conteste, solamente reflexiona para usted mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando sabes que has ofendido a Dios? ¿Qué es lo que te pasa por la mente, en el corazón, cuando sabes que ha habido una palabra, una expresión, un pensamiento, una acción, cualquier cosa que sabes que has ofendido a Dios? ¿Cómo es tu reacción? ¿Te duele? ¿Te entristece? ¿O pasan los días, las semanas, y ni tan siquiera me pongo a orar, a pedirle perdón? Muestro indiferencia. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro se echa adelante y dice: aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahora vemos, hermanos, cómo llega el momento. Y Pedro está en el patio, acercándose a la lumbre. Y se acercan diferentes personas para no perder mucho tiempo. Y le empiezan a acusar: tú eres de ellos, 3 veces. Y las 3 veces le niega, incluso con maldición, y canta el gallo. Y ahora vemos, hermanos, cómo Pedro sale del patio llorando. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es esto, atención. La negación de Pedro, la historia de Pedro, de lo que acabo de narrarles, aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan no da mucha información, lo dice muy resumidamente. Mateo y Lucas, en sus evangelios, dice, escribe, lo pueden leer, que después de negar al Señor, dice, Pedro salió y lloró amargamente. Dice, Pedro salió y lloró amargamente. Eso dice Mateo y Lucas. Pero es que el Evangelio de Marcos lo dice de una forma diferente y dice, y pensando en esto, lloraba. Esta palabra, hermanos, lloraba, es una palabra que está en imperfecto incoactivo. Significa ekleigen. Esto indica que fue una acción continuada y no solamente fue una ocasión. Es decir, para que ustedes me puedan entender, cuando Pedro negó al Señor y falló y pecó,
no solamente derramó lágrimas cuando salió del patio y la puerta, sino que estuvo continuamente derramando lágrimas. Se sentía culpable, le dolía el alma en el corazón. ¿Por qué? Porque sabía que había ofendido y fallado al Señor. Se sentía culpable, le dolía las entrañas en el corazón saber que había ofendido a Dios. De tal manera que cuando Cristo muere y resucita, dice la Biblia que habla con todos los apóstoles, pero con él tuvo que tener un trato especial, porque Jesús sabía que estaba roto de dolor, entristecido y decepcionado. Y tuvo que decirle: Pedro, ¿me amas? Y vemos cómo Jesús le da un mensaje haciéndole entender que contaba con él. Y voy a decir algo, hermanos, y es que no hay mayor dolor que fallar amándole. No hay mayor dolor para un verdadero cristiano que fallar, pecar, amándole. ¡Qué sensación tan fuerte! Que no puedes dormir, que no puedes comer. Aunque te pongan un buen plato de comida, sabes que has ofendido a Dios. Y aunque ganes dinero en el mercado y en el trabajo, hay algo dentro del corazón que te hace entristecerte. No puedes estar tranquilo. Y hoy tengo una buena noticia y al mismo tiempo una advertencia. Si cuando caes y cuando pecas, pasan los días, indiferente, que no pasa nada, corres peligro, examínate. Pero tengo una buena noticia. Si cuando caes y cuando pecas hay algo que se te despierta dentro de ti, enhorabuena, es porque has conocido a Dios y el Espíritu Santo produce tristeza para arrepentimiento. Por lo tanto, por favor, que no pasen los días. Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, en el nombre de Jesús. Me salto alguna cosa que no puedo más y voy al final. No puedo cerrar, hermanos, sin terminar esto. Por favor, permitidme 3 minutos. Vemos cómo Manasés está en Babilonia, en una cárcel, arruinado por causa de su pecado. Y como bien hemos dicho al principio, estando en angustia, buscó a Dios, se humilló grandemente. Y vemos cómo Dios restauró a Manasés, lo atendió. Pero es que escuchen, no solamente le atendió en la oración, sino que le restauró por completo, es decir, le permitió volver a Jerusalén y es más, al trono. Pero ¿sabéis qué es lo que hizo, hermanos, Manasés cuando volvió a Jerusalén y al trono? Se lo voy a leer. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza. Atención, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Es decir, Manasés en Babilonia se arrepiente, pide perdón, Dios lo restaura, vuelve a Jerusalén. ¿Y sabéis qué es lo que hizo? Lo primero, quitó los altares, las imágenes, quitó todo aquello que en su día le había hecho ofender y pecar contra Dios. Quitó todo, cortó con todo aquello que le hacía ofender a Dios. Mostró frutos dignos de arrepentimiento. Cada uno de los que estamos aquí, ahora el Espíritu Santo nos va a redarguir. A mí me falta capacidad para nombrar. Pero cada uno de los que estamos aquí sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué es ese altar, esa imagen que sabes que te está haciendo ofender a Dios? ¿Qué es aquello que sabes que teniéndolo en tu mano te hace pecar y alejarte de la presencia de Dios? Un teléfono móvil. Esto es lo que te está haciendo ofender y pecar contra Dios. Quítatelo. ¿Hay alguna amistad que te está apartando de Dios? Deja esa amistad. Sea lo que sea que te está estorbando acercarte a Dios, apártalo y córtalo. Y concluyo. Manasés en Jerusalén, Dios envió profetas con amor, con cariño, palabra, arrepiéntete, pero no atendían y no hacían caso. Con mucho amor, Dios amaba a Manasés, arrepiéntete. Si no, como Dios, como Padre, tendré que tomar otras medidas. Y no atendió. Se tuvo que ver en la situación de ser cautivo en una cárcel, arruinado por causa de su pecado, totalmente en Babilonia arruinado, para reconocer su pecado y volver a los pies del Señor.
Y hoy el Espíritu Santo, no soy yo, hoy es el Espíritu Santo que te dice: ¿a qué estás esperando venir a los pies de Dios? ¿A qué estás esperando arrepentirte de tus pecados? De la misma manera que el Evangelio por donde pasa deja su huella, su rúbrica, y restaura, levanta, edifica, y trae fragancia de amor, de restauración. El pecado por donde pasa y Satanás por donde pasa rompe, destruye y deteriora. Rompe hogares, destruye familias, destruye matrimonios, a los jóvenes los hace a cachos. ¿A qué estás esperando? A entregar tu vida para Cristo. A verte arruinado, a que Satanás se levante y golpee tu casa, tu vida. No des lugar a eso. Hoy Dios te brinda una nueva oportunidad. Una melodía un poquito más alta, por favor. El mensaje ya ha sido predicado. Aguantarme solamente un minuto. Cerrar los ojos, por favor. Te adoro mi vida, Maestro eterno, Dios de Israel. No son ni las 8, ¿eh? Un minuto, por favor. Toda la iglesia con los ojos cerrados. Mientras suena esta melodía, ustedes con los ojos cerrados, escuchar. Otro de los significados de arrepentimiento es volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde uno puede perder la vida. Hay caminos que sabes que no son agradables para Dios. Date la vuelta, te dice Dios. Los magos, siendo avisados, fueron por otro camino y eludieron a Herodes. Evita los caminos que te llevan a Herodes, a tu perdición, a tu ruina. Estás a tiempo, vuelve atrás, corrige tu caminar y tendrás paz. Adelante esa melodía. Toda la iglesia, por favor, acercándonos ahora al altar. Sherenda Basora Basaya. No importa tu presente, no importa tu pecado, si te arrepientes de corazón, Jesús te restaura, te limpia y te hace una nueva persona. No sé cómo has podido venir, igual has venido como un mendigo, pero puedes salir como un príncipe. Igual has venido aquí arruinado, pero puedes salir por esa puerta y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, cabeza de familia que me escuchas, mujer de Dios, mira por tu casa, por tus hijos. En cualquier momento suena la trompeta y Cristo viene por su iglesia. Dudas de tu salvación. ¿Cómo estás delante de Dios? Si ahora mismo sonaría la trompeta, ¿estás firme? ¿Estás seguro? ¿O dudas de tu salvación? En cualquier momento puede sonar la trompeta. Por lo tanto, solamente 30 segundos. 30 segundos, toda la iglesia, por favor, adorando a Dios. Toda la iglesia adorando a Dios.